Mi nombre es Nayeli Montserrat Vázquez González y les voy a hablar acerca de las tendencias económicas nacionales e internacionales que influyen en el desarrollo de Yucatán y México, de la materia de diagnóstico local y regional. Empezaré describiendo qué es una tendencia económica. Es un indicador que muestra cómo le está yendo financieramente a una región o país. Tres tendencias económicas principales son la tasa de desempleo, la confianza del consumidor y el Producto Interno Bruto. Y algunos de los factores que influyen en el desarrollo de Yucatán y México son el ahorro, la inversión, la inflación y la crisis, que a continuación describiré en cada uno de los siguientes. Crecimiento económico. Según Larraín y Sánchez, 2004, el crecimiento económico es el aumento sostenido del producto en una economía. Se mide como el aumento del Producto Interno Bruto real en un periodo de varios años. Con casi 130 millones de habitantes, una rica historia cultural y una gran diversidad, una geografía favorable y abundantes recursos naturales, México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda de América Latina. El país tiene instituciones macroeconómicas sólidas y está abierto al comercio. La economía se contrajo un 8% según el Banco Mundial. Tuvo una fuerte caída en la primera mitad del año. Esto fue debido a la pandemia del COVID-19, ya que esto contrajo cierres indefinidos de empresas pequeñas, medianas y grandes, y por consiguiente mucho desempleo. Esto afectó a la mayoría de la población del país, además de que hubo un impacto entre la oferta y la demanda de los productos. Sin embargo, en el 2021, con la llegada de las vacunas, ha servido para mejorar un poco la economía, porque al ser vacunado ayuda a que la enfermedad no sea tan grave, por lo que esto conlleva que se pueda convivir y reaperturar la mayoría de las empresas que habían cerrado sus puertas. Claro, sin dejar a un lado las medidas de higiene y cuidado personal. Adicionalmente, se pretende que la economía siga creciendo un 4.5 anual de forma sostenida. En cuanto a Yucatán, también se ve afectado por el COVID-19. En el año 2019 se tenía un crecimiento del 4% y ahora está por debajo con un crecimiento del menos 2.2%. Y también se espera que crezca un 4.5% anual de manera sostenida. Ahorro. Hace referencia a la reserva de algo valioso para el ahorro en la carencia, una reflexión sobre los hábitos de ahorro de familias para utilizarlo en el futuro, orientado en dos puntos fundamentales, la disciplina y la planificación. El ahorro puede darse de múltiples maneras, no enfocándose únicamente en la acumulación de dinero, sino también a partir de otros bienes que pueden significar una ventaja para el futuro, como lo son terrenos, el ganado, el equipo de trabajo, la vivienda, la educación y los bienes de ahorro en especie. En cuanto a México, no ha logrado tener el hábito del ahorro debido a la falta de cultura financiera y a la falta de buenas instituciones. De acuerdo con datos de la última encuesta nacional de inclusión financiera, ENIF 2018, se encontró cifras relevadoras dentro de los hábitos de ahorro, consumo y protección de la población mexicana, por lo que solo el 4.6% de los adultos ahorra exclusivamente de manera formal, mientras que el 63.2% guarda su dinero usando métodos de ahorro informales como tandas
guardarlo debajo del colchón o préstamos familiares. Y solo el 5% ahorra en su cuenta de Afore. Yucatán se encuentra entre las 5 entidades federativas con mayor ahorro activo. Se encuentra específicamente en el tercer lugar con un 78%. Según Alejandro Indacochea, define la inflación como un movimiento ascendente en el nivel general de los precios, situación en la que aumenta el precio promedio de los bienes y servicios en una economía. Cuando hay inflación, el valor del dinero permanece constante. Desde el inicio del 2021, México ha presentado un fenómeno de crecimiento de precios y, evidentemente, un crecimiento del índice inflacionario. Esta inflación lleva que la mayoría de los analistas pronostiquen que en el año se acumulará una inflación general cercana a 6.5%. Esto representa una variación de más del doble respecto del objetivo inflacionario del Banco de México y de 1.5% arriba del límite superior que el propio Banco de México establece dentro de sus objetivos en la materia. Esto se debe a la presión de energéticos. De manera específica se refiere al gas. Cuando cayó la economía mundial el año pasado, al reducirse las necesidades de consumo de combustible y energéticos, se produjo una contorsión de la producción y oferta de este tipo de bienes. Sin embargo, este sector aún no ha logrado recuperar al 100% porque genera escasez y crecimiento en los precios. Otro de los factores que ha afectado a la inflación son las cadenas logísticas de producción y distribución, ya que crearon despachos que les hace consumir materias primas, alimentos y mercancías finales, que a su vez se traducen en el incremento de precios. La inflación afecta a todos, pero a unos más que otros. Esto se debe a lo que consume es muy diferente en las familias. Por ejemplo, una familia rica que hace despensa y compra las mejores marcas y muchos vegetales y frutas, ¿qué es lo que más ha subido actualmente? Al igual que el gas, son las que más sufren inflación, mientras que las familias de medio y bajo recurso les afecta menos por lo poco o regular que consumen. También está la inversión, que es uno de los factores claves de una economía, pues no solamente determina el nivel actual del Producto Interno Bruto, sino que es crucial para definir la tasa de crecimiento futura, pues es mediante la inversión que se incrementa el acervo de capital de un país. Asimismo, la inversión, en especial la privada, suele ser el componente del PIB que muestra mayor volatilidad, pues en las recesiones se contrae con mayor fuerza que otros como el consumo o el gasto de gobierno. Ante la incertidumbre, las empresas suelen reducir primero sus gastos en inversión antes que el gasto corriente. Después de crecer a tasas de doble dígito por varios años, la inversión en México se frenó en 2016, cuando Donald Trump ganó la elección presidencial en Estados Unidos, con un retrógrado discurso proteccionista y mercantilista, antagonizando a todos sus socios comerciales, pero en particular en México. De esta manera, hoy la inversión en nuestro país está 5.0% por debajo del nivel prepandemia y 13% por debajo del nivel de enero del 2019. En cuanto a Yucatán, la mayor parte de la inversión de la entidad la hacía el sector público. Estos porcentajes de inversión se ha ido modificando por la creciente participación de la iniciativa privada. Por último, hablaré de la crisis, que es la más importante de los factores. Se puede definir
como soluciones violentas momentáneas de las contracciones existentes, erupciones violentas que restablecen por el momento el equilibrio perturbado. March 1975. En México, debido a la pandemia por el COVID-19, presentó una fuerte crisis, una caída trimestral de menos 16.9%, para luego crecer en el tercer y cuarto trimestre del año a tasas trimestrales de 12.5% y 3.2%, respectivamente. Esto es porque cuando llegó el coronavirus en el 2020, hubo cierre indefinido de empresas pequeñas, medianas y grandes de cualquier giro, por lo cual los empresarios no la veían venir y no estaban preparados, ya que como mencionaba en el ahorro, más del 60% no lo hace de manera formal, por lo que una situación como la que se presentó afecta demasiado. Pero también al gobierno le afectó porque hubo pérdidas en todos los sectores, por lo que se vio obligado a otorgar mercancía a las familias y un apoyo a los desempleados. Sin embargo, en el primer trimestre del 2021 se registró un crecimiento trimestral menor, pero aún sigue creciendo un 0.8%. Hasta el momento, se ha recuperado el 84% del valor que perdió el PIB durante el segundo trimestre del 2021, lo cual refleja que todavía queda camino por recorrer para lograr una recuperación completa. Entre los sectores más afectados por la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento implementados por las autoridades se encuentran las actividades de esparcimiento, cultura y deporte, y los servicios de hospitalidad, alojamiento y preparación de alimentos y bebidas. Sin embargo, hasta ahora se ha estado recuperando la economía gracias a la vacuna contra el COVID y se espera que cada día mejore más. En cuanto a Yucatán, la crisis tuvo una caída entre el 7 y el 13% del Producto Interno Bruto estatal. Ante ello, el gobierno del estado, en conjunto con los sectores empresariales y obreros, así como las diversas fuerzas políticas, elaboró una iniciativa que presentó hace unos días el Poder Ejecutivo ante el Congreso del Estado para solicitar créditos hasta por 1.728 millones de pesos. De aprobarse esto, estos recursos se destinarán a un programa de obra pública e inversión contracíclico que ganaría 300 nuevos empleos y con esto mejoraría el crecimiento económico. Para finalizar, se puede agregar que estos temas son muy importantes y necesarios en el desarrollo de un país, pero también a que el mismo empeore. Todo depende de los factores, es decir, que incrementen o reduzcan, pero también los habitantes deben implementar algunas estrategias y estar preparados en cualquier momento, porque esta pandemia nos trajo cosas buenas y malas y nos enseñó a que se debe estar preparado porque en cualquier momento puede ocurrir algo que haga que afecte la economía y el patrimonio. Son temas muy importantes y que todos debemos conocer para implementar en la vida, saber lo que puede afectar y estar preparados. Muchas gracias por su atención.